Nuestro primer ponente es Vicent Guillén, que todo el mundo conoce. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, escritor y conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad. Sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de las enfermedades. Es autor de los libros Las leyes espirituales y la ley del amor y director de las películas El profeta del desierto y El profeta del desierto 2, María de Magdala. Con todos vosotros, Vicente Guillén. Hola, buenos días. Primero que todo, agradecerle a Benjamín que haya pensado en mí para participar en estas jornadas y en general pues agradecer a todas las personas que le han ayudado a organizar estas jornadas, al Centro de Estudios Espiritistas Allan Kardec y a todos los colaboradores. Y también a vosotros por haber venido. Espero que la charla os resulte interesante. El título de la charla es este que tenéis ahí, que nos revelan las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias del final de la vida y los recuerdos de las vidas pasadas. Además añadiré otra parte que nos revelan respecto sobre todo al sentido de la vida, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando la vida física termina. Un poco yo creo que es un resumen de una búsqueda personal sobre el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos planteado preguntas de tipo existencial, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué existe la vida? ¿Hay un creador del mundo? ¿Viene de la nada? Todavía está el ser humano debatiendo sobre ese tema, ¿no? Otra cosa muy importante tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Y sobre el tema del sentido de la vida también, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? Seguramente también todos nos habremos preguntado de qué depende que la vida sea corta o sea larga, ¿no? Sabemos que pues la mayoría de personas mueren en una etapa de la vida que es la de la ancianidad, ¿no? Que es lo deseable, pero sabemos que hay muchas personas que mueren mucho antes, ¿no? Gente que muere pues bastante joven, ¿no? Niños que mueren a una temprana edad y pues incluso niños que nacen muertos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, seguramente las preguntas del sentido de la vida cobran mayor sentido, ¿no? Otra pregunta sería, ¿por qué se nace con una enfermedad congénita? Normalmente, pues los niños que nacen, la mayoría, pues nacen sanos y sus padres nunca se llegan a plantear esta pregunta, ¿no? Pero cuando en una familia nace un niño con una enfermedad congénita, seguramente, pues los padres se preguntarán, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué a mi hijo? Y pues hay gente que pasa toda una vida haciéndose esa pregunta y sin llegar a encontrar una respuesta, ¿no? Si nos fijamos bien, en realidad nuestra vida está muy determinada por el lugar en el que nacemos, la familia en la que nacemos. Si, por ejemplo, tenemos a un niño que nace en un lugar del mundo donde hay una guerra o donde se pasa hambre, sabemos que la vida de ese niño va a ser una vida muy dura, seguramente corta. Y si el niño nace en una familia que lo va a querer, que lo va a tratar bien, en un lugar del mundo donde hay paz y prosperidad, pues seguramente la vida de ese niño será una vida muchísimo mejor que la del primero, ¿no? Si el nacimiento fuera el principio de la vida, llegaríamos a la conclusión que la vida es injusta, porque parece que favorece al segundo niño y perjudica al primero. Pero ¿y si el nacimiento no fuera el principio de la vida? Luego hablaremos de eso.
si nos fijamos bien, en el mundo ocurren cosas horribles, ¿no? Estamos en una época complicada, ¿no? En ese sentido. Siempre al borde de la extinción, porque hay una serie de personas que por ansias de poder y riqueza, pues siempre están moviendo el mundo hacia el borde del exterminio, ¿no? Existe mucha maldad en el mundo. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que haya gente mala en el mundo? ¿Tiene un propósito? ¿Es consecuencia de algo? Muchas personas que son ateas utilizan la siguiente reflexión o la siguiente argumentación. Si existiera un Dios infinitamente poderoso y bondadoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y como eso parece no ocurrir, pues llegan a la conclusión de que ese ser no existe, ¿no? Es una forma de razonar, ¿no? Pero tal vez no está bien razonado, ¿no? Luego hablaremos de por qué pueden ocurrir estas cosas y si hay un ser superior, por qué no interviene para arreglarlas. Esto va un poco mal. No sé si es que está muy lejos o qué. Bueno, yo creo que el anhelo de todo ser humano es alcanzar la felicidad. No conozco a nadie que no desee ser feliz en la vida. Y sin embargo, si miramos cómo está el mundo y cómo está la gente, pues nos daremos cuenta de que hay muy pocas personas que llegan a ser felices en la vida. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad es un sueño inalcanzable. Aún así, pues todos desearíamos ser felices y encontrar esa clave, ¿no? para alcanzar la felicidad. Y para mí, el ser feliz está muy relacionado con el sentir amor, amor el de verdad. Y yo creo que muchas personas ya han experimentado eso y saben lo importante que es amar para ser felices. Y sin embargo, va a llegar el día en que o se van a morir nuestros seres queridos o nos vamos a morir nosotros. Y entonces pues parece que la vida se vuelva todavía más injusta porque habiendo podido disfrutar de un poco de felicidad, pues esta felicidad se ve interrumpida con la muerte de esos seres queridos o con nuestra propia muerte. Yo creo que la pérdida de un ser querido es uno de los traumas más grandes que vive un ser humano, ¿no? Además, si ese ser querido es joven, pues todavía se vuelve más doloroso. Y eso ocurre porque muchas personas piensan que la muerte es el final de la existencia y que ya no van a poder estar con la persona que amaban. Pero ¿y si la muerte no fuera el final de la vida? Estas preguntas para muchas personas sin respuesta hacen que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales muchas personas no le encuentran un porqué. Pero ¿y si hay una respuesta a todas esas preguntas? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Pues a mí en mi búsqueda de respuestas personales me han ayudado mucho los testimonios personales, como los de las personas que van a intervenir después. Personas que han tenido experiencias vitales para mí que les han ayudado a entender el sentido de la vida. ¿De qué experiencias estamos hablando? Pues, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, que es, digamos, el tema de esta jornada, pero también el de las personas que en el final de la vida, cuando ya está cerca la muerte, tienen una serie de vivencias que son muy comunes en todos los seres humanos. Aparentemente, durante mucho tiempo fueron calificadas de alucinaciones,
pero resultaba curioso que esas alucinaciones pues fueran tan parecidas de unas personas a otras. Lo mismo pasó con las experiencias cercanas a la muerte. Y luego también me gustaría hablar de las personas que recuerdan vidas pasadas y el de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Porque todos esos testimonios tienen muchas cosas en común y nos están dando muchas pistas de qué es lo que pasa cuando morimos, qué es lo que viene después, qué es lo que pasa antes de venir a este mundo y cuál es el sentido de la vida. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, primero, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues es una vivencia que han tenido personas que han estado en situación de muerte clínica. Muerte clínica, pues sería un estado en el que se te ha parado el corazón, tu cerebro ha dejado de funcionar, has dejado de respirar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva. Y sin embargo, hay personas que, habiendo estado en esa situación de muerte clínica, han conseguido ser reanimadas o han despertado, por decirlo de alguna manera, de forma espontánea. Y resulta que algunas de esas personas cuentan una vivencia que ha sucedido en ese momento en el que su cuerpo estaba muerto. Esa experiencia tiene una serie de etapas comunes hasta el punto pues que se ha definido con ese nombre, experiencia cercana a la muerte. Y pues ahora vamos a resumir un poco cuáles son esas etapas. La primera etapa sería la separación del cuerpo. Es decir, esas personas sienten que se separan del cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido que en ese momento se quitan. Una vez se han separado del cuerpo, siguen percibiendo la realidad. Ya no lo hacen a través de los sentidos físicos, porque ya han salido del cuerpo, pero de alguna manera siguen percibiendo la realidad, además de una manera más intensa de lo que lo hacían cuando estaban en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, suelen describir que tienen visión periférica a los 360 grados, que puedan hacer zoom, ¿no? Si quieren ver lo pequeño, esto pequeño que miran, al mirar se agranda, como si tuvieran un microscopio, y se sienten en un estado de ingravidez, como que no pesan nada, ¿no? Pero siguen percibiendo la realidad, siguen sintiendo, siguen pensando, igual que cuando estaban dentro del cuerpo. La diferencia es que ahora ya no están dentro del cuerpo, y todo lo que observan lo hacen desde fuera. Incluso pueden ver detalles, si están siendo atendidos por personal sanitario, pueden ver detalles de esa intervención, pero desde fuera. Una vez han salido del cuerpo, algunas personas describen una especie de viaje a toda velocidad, algunas lo describen como si fuera un túnel, otras de otra manera, pero en común tienen el hecho de sentir que viajan. Y que después de ese viaje suelen llegar a un lugar que suelen describir como un lugar maravilloso, donde se sienten llenos de amor, con una paz indescriptible, y en ese lugar tan maravilloso suelen describir un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos describen como sus guías. Y en ese diálogo o en ese encuentro, pues se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver. Hay gente que no ve a nadie en particular, pero sienten que si siguen adelante ya no van a poder volver, y a lo mejor se acuerdan de algún ser querido que puede quedar desamparado. Cuando ellos se vayan, pues ese deseo de querer estar con ellos les hace volver atrás. También suelen contar que tienen una experiencia como si hubieran rebobinado de toda su vida, desde el momento en el que están hasta el inicio de esa vida, y muchas veces deteniéndose en los momentos importantes de la vida. El hecho es que estas personas, todas ellas,
en algún momento regresan al cuerpo y se vuelven a meter dentro de él. Cuando eso ocurre, recuperan las constantes vitales y pues si estaban siendo atendidos por los sanitarios, pues estos se ponen muy contentos porque sienten que han salvado a una persona de la muerte. Todos se ponen contentos, excepto ellos mismos, que suelen decir que ¿por qué me habéis vuelto a traer aquí, con lo bien que estaba yo allí? Tal vez sea por eso que la mayoría de los que se van no vuelven. La cuestión es que estas personas han vuelto y muchas de ellas pues nos han contado qué es lo que han visto y eso nos puede servir a todos los demás para saber qué nos vamos a encontrar cuando nosotros también vayamos para allá. Durante mucho tiempo estas experiencias fueron consideradas por la medicina como alucinaciones. Y sin embargo, un investigador sincero que busca la verdad seguramente se preguntaría, ¿por qué todo el mundo alucina lo mismo? Porque esto no tiene nada que ver con la creencia que uno tenga, ni con la medicación que haya recibido, o sea, le pasa a todo el mundo. No es que todo el mundo que haya estado en situación de muerte clínica tenga una experiencia cercana a la muerte, es alrededor del 20%. Pero las que tienen la experiencia cercana a la muerte, más o menos, aunque no todas las experiencias son positivas, más del 97% lo son y tienen estas etapas que hemos descrito, ¿no? Entonces, ¿por qué todo es tan parecido? En cualquier lugar del mundo las experiencias son iguales. Entonces, para el sincero buscador, seguramente eso sea motivo de curiosidad, ¿no? Tal vez es que la experiencia sea real, ¿no? Pues a partir de los años 70, bueno, antes de hablar de la investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte, deciros que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte suelen tener en común, primero, el hecho de que la experiencia les hace perder el miedo a la muerte. En realidad han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta tenerle miedo, saben que no es el final y que lo que ellos han visto pues es bueno, mejor de lo que tenían aquí. Y luego tenemos el cambio de valores, la mayoría de ellos experimentan un cambio de valores, es como que el haber tenido la experiencia les ha hecho darse cuenta de cuál es el verdadero significado de la vida y entonces se ponen manos a la obra para vivir la vida de una manera diferente, una manera más relacionada con el desarrollo de los sentimientos de amor. Empiezan a valorar mucho las relaciones humanas y el resto de cosas quedan en un segundo plano. El resto de cosas es pues todos los aspectos materiales de la vida, ¿no? Que parecen preocupar mucho a las personas. Para ellos esto ya no es tan importante. Se dan cuenta que lo importante es vivir de acuerdo con los sentimientos y desarrollar los sentimientos de amor. Como he comentado antes, las experiencias cercanas a la muerte durante mucho tiempo fueron consideradas alucinaciones y sin embargo en los años 70 del siglo XX hubo investigadores que empezaron a estudiarlas sin ningún tipo de premisa, ¿no? Simplemente la de querer saber cuál es la verdad. Uno de los pioneros en este campo es el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo. En el año 1977 escribió un artículo de investigación titulado «Las experiencias cercanas a la muerte, un dilema para los médicos, la medicina». Claro, lo planteó de esa manera porque es muy complicado a veces en la ciencia hablar directamente de las cosas, ¿no? Entonces él lo planteó, bueno, está pasando esto, ¿qué explicación tiene, ¿no? Es un dilema porque desde el punto de vista científico materialista no había una explicación. Como digo, la explicación de las alucinaciones era una explicación muy pobre, porque no explicaba el fenómeno en sí. Entonces, pues él empezó a recoger casos de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y publicó un libro titulado Vida después de la vida.
que se convierte en un bestseller en Estados Unidos. Recibió muchas críticas de sus compañeros de trabajo, ¿no? Pero sus libros fueron grandes éxitos. Luego escribió Reflexiones sobre la vida después de la vida. Y entonces la pregunta es, ¿y si son todo alucinaciones, por qué tuvo tanto éxito? Pues a lo mejor porque muchas personas reconocieron en las experiencias que aparecían en estos libros sus propias experiencias. Porque no pensemos que las experiencias cercanas a la muerte son una cosa muy rara. Hoy en día ya se han hecho cálculos y se sabe que alrededor del 4% de la población en algún momento de su vida va a tener una experiencia cercana a la muerte. Claro, un 4% de la población, una población de 8.000 millones de personas, son muchos millones de personas. Eso quiere decir que tenemos muchos testimonios de personas que han estado en el otro lado y han vuelto para contarlo. Y tal vez sea porque hay una gran cantidad de testimonios que los investigadores cada vez más se han interesado por saber qué es una experiencia cercana a la muerte. Después de Raymond Moody, otros científicos siguieron su estela, ¿no? Por ejemplo, Melvin Morse, él era pediatra en un hospital infantil en Seattle y atendía las urgencias pediátricas que de vez en cuando pues consistían en niños que entraban clínicamente muertos y que conseguían ser reanimados. Y resulta que esos niños contaban la misma historia que los adultos. Es decir, la experiencia de la salida del cuerpo, el ir a un lugar maravilloso, contado con las palabras de un niño, la experiencia era exactamente igual que la de los adultos. Entonces, claro, esto era todavía mucho más llamativo, ¿no? Sobre todo para esa teoría que decía que eran alucinaciones. Claro, porque uno puede pensar que una alucinación en el adulto pueda estar provocada por el deseo de no morirse. Pero es que estos niños, algunos eran niños que tenían 3 años. Un niño con 3 años no tiene miedo a la muerte, porque todavía no ha formado una concepción de lo que es la muerte, ¿no? Entonces, para mí esas experiencias de los niños están, digamos que, reforzando que se trata de una experiencia real. Melvin Morse ha escrito el libro Más cerca de la luz, reuniendo experiencias cercanas a la muerte en niños. Hay muchos científicos que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Quizá este doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés, es uno de los que consiguió realizar un estudio, quizá el más completo hasta aquel momento, sobre experiencias cercanas a la muerte, y que fue publicado en una revista científica muy prestigiosa, se llama Lancet. Se publicó en el año 2001. En este estudio se recogieron o entraron en el estudio pacientes que habían tenido un infarto, que habían estado en muerte clínica y habían sobrevivido al infarto. Entonces se llegaron a reunir pues más de 400 casos. Entonces ahí se analizó, el doctor Pim van Lommel y su equipo se analizó pues cuál era la frecuencia de las experiencias cercanas a la muerte, en qué consistían, y también si había alguna influencia de las creencias, de la medicación, del miedo a la muerte previo, y llegan a la conclusión de que ninguna de esas razones tenía ninguna influencia sobre el hecho de tener una experiencia cercana a la muerte. Y entonces él plantea la idea de que tal vez la conciencia pues sobreviva a la muerte del cuerpo físico. Él a esa conciencia fuera del cuerpo le llamó conciencia no local, nombre feísimo, para decir algo que pues es conocido por el resto de la gente como alma o espíritu. Pasa es que en ciencia pues parece que esas palabras les chirríen en los oídos, ¿no? Entonces pues creo que por eso él utilizó esa palabra, ¿no?, de conciencia no localizada. La cuestión es que su libro Conciencia más allá de la vida pues ha sido un bestseller en su país
y es un médico muy prestigioso en el estudio de experiencias cercanas a la muerte. Otros investigadores en este campo son Peter Fenwick y Sam Parnia, perdón. Ellos han liderado un estudio que se llama el estudio AWARE para estudiar las experiencias cercanas a la muerte en muchos hospitales del mundo, sobre todo de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y algunos países europeos. Entonces, fruto de este trabajo, pues ahí tenéis un montón de artículos científicos. Peter Fenwick desencarnó hace poco, el año pasado, bueno, ahora hace ya año y medio. Yo tuve la oportunidad de conocerle en un congreso que se organizó en el Hospital de Elche, que todos los años pues organizan un congreso donde se invita pues a médicos que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Entonces invitaron a Peter Fenwick un año, a Pim Van Lommel, de manera que poco a poco esta información va llegando a más gente. Ellos tienen algunos libros, como por ejemplo La verdad en la luz, de Peter Fenwick, o ¿Qué pasa cuando nos morimos?, de Sam Parnia. Desconozco si ahora estos libros han sido traducidos al castellano, pero en su momento, cuando los busqué, no, solo estaban en inglés. Seguramente conoceréis a las personas que salen aquí en esta diapositiva. El doctor Manel Sansegarra, médico cirujano, y la doctora Luján Comas, médica anestesista, que en España están haciendo bastante divulgación sobre las experiencias cercanas a la muerte y un poco sobre la espiritualidad, ¿no?, relacionada con las consecuencias o lo que se desprende de las vivencias de una experiencia cercana a la muerte. Y su trabajo tiene un gran mérito porque durante mucho tiempo fue muy complicado en España hacer estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, estudios científicos, ¿no?, porque los hospitales no colaboraban. En la época en la que Pim Van Lommel hizo su estudio, 2001, ya había investigadores en España que estaban intentando hacer este tipo de estudios y sin embargo no pudieron hacerlo porque muchos hospitales se negaron a colaborar en esos estudios. Pues parece ser que estos dos investigadores han conseguido que se pueda empezar a hacer estudios de esta naturaleza en España y sobre todo también en países de habla hispana. Y espero pues que en algún momento pues publiquen los resultados de esos trabajos y así pues nos podremos incorporar con estudios de investigación pues al resto del mundo, ¿no?, que ya, digamos, llevaba unos 20 o 30 años de adelanto. Seguro que los conocéis porque pues, son muy conocidos, muy populares y están derribando un muro, ¿no?, que había dentro de la medicina en España sobre el estudio de experiencias cercanas a la muerte. No sé si conoceréis a este señor, Eben Alexander, neurocirujano, que trabajó durante muchos años en la Escuela de Medicina de Harvard. Él era uno de esos médicos que pensaban que las experiencias cercanas a la muerte eran alucinaciones. Hasta que, mira por dónde le pasó a él. Y es que él sufrió una enfermedad, tuvo una meningitis y estuvo en coma que parecía que ya se iba a morir, ¿no? Y sin embargo, un día despierta del coma y cuenta que todo lo que él creía sobre las experiencias cercanas a la muerte era mentira, que ahora que había estado allí, en el más allá, pues podía decir con conocimiento pleno que la vida continúa más allá de la muerte. Entonces, digamos que esa experiencia que él tuvo
transformó su visión científica sobre qué es la conciencia. Durante 7 días él estuvo en coma profundo. Se supone que en ese estado la corteza cerebral prácticamente está inactiva y él describe un viaje espiritual a dimensiones celestiales donde afirma haber conocido a un ser que le transmitió mensajes de amor incondicional y un gran conocimiento profundo sobre el universo. Cuando él despierta del coma, pues trae toda esa experiencia y la cuenta en un libro titulado La prueba del cielo. Si no lo conocéis el libro, pues os lo recomiendo. Y creo que el hecho de que un neurocirujano haya vivido una experiencia cercana a la muerte y le haya cambiado la visión que tenía sobre lo que significa, pues es algo muy relevante, ¿no? Porque en este mundo lamentablemente nos movemos mucho con las etiquetas, ¿no? La misma experiencia contada por una persona que no tiene, digamos, ningún título, ¿no? Pues se suele tomar como una alucinación. Pero si lo dice un neurocirujano, oye, a lo mejor es verdad. Pues así pasa en el mundo. Y gracias a que a estos médicos se han atrevido a contarlo, pues poco a poco la visión que tiene la gente sobre lo que es una ECM va cambiando. Muchas veces se utiliza el nombre de la ciencia para descalificar ciertas experiencias. Y yo cuando eso pasa pienso, bueno, yo soy científico y no tengo esa forma de ver las cosas, porque la ciencia está hecha por personas. Y las personas, unas tienen unas ideas, unas creencias y otras tienen otras, y la misma cosa interpretado por unos científicos, esos llegan a una conclusión y otros llegan a otra muy diferente. Y me resulta curioso que muchas personas que dicen que la ciencia dice esto y lo otro no son científicos. Y no, es que la ciencia, eso, es que soy muy científico. Y yo le pregunto, pero ¿cuál es tu profesión? Pues cualquiera, pero no es la ciencia. Entonces mi pregunta es, ¿y en qué te basas para decir esto? No, pues lo que dicen los científicos, bueno, los científicos dicen muchas cosas. Todos estos que estoy presentando son científicos, son médicos y están dando pruebas de que las experiencias cercanas a la muerte son una realidad. Por eso digo que para el buscador sincero uno no debe quedarse con lo superficial, sino que tiene que indagar en los sucesos, ¿no? Y hoy en día hay mucha literatura científica que apoya la idea de que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones, sino que son experiencias reales que nos están diciendo que básicamente pues la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. Aquí tenéis más autores, como digo, la mayoría son médicos y todos en la misma línea, la de pensar que las ECM son reales y que nos están dando pruebas de la vida después de la muerte. Hablemos ahora de las experiencias del final de la vida o de las experiencias de los moribundos. Porque en el final de la vida también las personas tienen una experiencia que es bastante común y es que ellos son visitados bien por seres queridos que ya han fallecido o bien por seres que ellos describen como seres de luz. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para la transición hacia el otro lado, ya que desde este lado muchas veces no les ayudamos mucho porque tenemos miedo a la muerte y cuando alguien se está muriendo pensamos que hay que ocultarles que se están muriendo, como que así van a sufrir menos. Y sin embargo ellos saben que se están muriendo, por lo tanto, eso que estamos intentando hacer, que a lo mejor lo hacemos con toda la buena intención del mundo, más bien les perjudica, ¿no? A ellos les gustaría seguramente poder hablar de lo que sienten
y de lo que están experimentando, ¿no? Y eso daría la posibilidad de poder despedirnos de esos seres queridos sabiendo que en algún momento nos vamos a reencontrar y sobre todo transmitirles tranquilidad y paz, que no tengan miedo porque nada malo les va a ocurrir, la vida continúa y como desde el otro lado lo saben, pues vienen a recibirles, ¿no? O a darles la bienvenida a la vida en el plano espiritual. Esto también es bastante frecuente. Durante mucho tiempo también se pensó, la ciencia lo calificó de alucinaciones, pero hoy en día también hay científicos que tienen una visión diferente. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, ella era una persona totalmente atea, pero estaba interesada en las experiencias de los moribundos, y a raíz de trabajar con ellos y conocer sus vivencias, cambió su forma de ver la muerte. Empezó a darse cuenta que la muerte no es el final, sino simplemente una transición hacia la vida en otro plano, desprovistos del cuerpo físico. Si conocéis, no sé, supongo que conoceréis sus libros, La muerte, un amanecer. Yo recomiendo mucho este libro a las personas que han tenido una pérdida reciente de un ser querido o sobre la muerte de los moribundos. Y el doctor Peter Fenwick, lo he presentado antes como un científico que estudiaba las experiencias cercanas a la muerte, también se ha dedicado a estudiar estas experiencias del final de la vida, que es como se llama. Y con su mujer Elizabeth han escrito un libro titulado El arte de morir. Estas experiencias también nos están diciendo lo mismo que las ECMs, que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. Y que allí nos espera pues toda una realidad, un mundo, donde vamos a encontrarnos pues con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Vamos a hablar ahora de las personas que afirman recordar vidas pasadas. La mayoría de... La mayoría de personas que han recordado vidas pasadas o bien lo han hecho de forma espontánea, sobre todo niños de corta edad que empiezan a contar que han vivido otras vidas, dando detalles de qué pasó en esas vidas, o lo han obtenido a través de hipnosis regresiva. Parece ser que a través de la hipnosis pues uno puede despertar recuerdos de vidas pasadas. También esto ha sido motivo de investigación científica. Por ejemplo, el tema de los niños que recuerdan otras vidas ha sido estudiado por el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia. Él se centró en intentar comprobar si esos recuerdos de esos niños se correspondían con hechos reales de la vida de una persona que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran, ¿no? Si conseguía verificar esos recuerdos, pues lo consideraba un recuerdo real. Pues en ese trabajo de verificar recuerdos de otras vidas, de esos niños pequeños, consiguió una base de datos con más de 2.500 casos donde él consigue verificar los recuerdos de esas vidas anteriores. Y eso él lo ha publicado en diferentes artículos de investigación. Tiene también muchos libros. Ahí os presento dos. 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan vidas anteriores. Esto que tenéis aquí son... su primer artículo también fue publicado en el año 1977, igual que el de Raymond Moody, y se llamaba El valor explicativo de la idea de la reencarnación. El trabajo de Ian Stevenson ha sido continuado en la Universidad de Arizona, de Virginia, por Jim Tucker, que también ha escrito varios artículos de investigación sobre niños que recuerdan otras vidas, y también un libro titulado Vida antes de la vida,
los niños que recuerdan vidas anteriores. Hay más investigadores, pero digamos que estos son de los más reconocidos a nivel internacional. Y hay otras personas que han recordado otras vidas a través de sesiones de hipnosis regresiva. Aquí tenéis diferentes libros donde se recogen estos casos. Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. Peter y su mujer Elizabeth también han escrito vidas pasadas, porque ellos han encontrado que todos esos testimonios van en el mismo sentido. Se han interesado por el estudio de todos ellos. O los libros del doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Juan José López, médico de Cartagena, que ha escrito el libro La respuesta está en el alma, y otros libros. Y hay un libro que a mí me parece muy interesante, que es el del doctor Michael Newton, que se titula La vida entre vidas. ¿Qué tiene de especial este libro respecto al resto? Pues que en este libro se recogen testimonios de personas que tienen recuerdos anteriores a la vida actual, pero del periodo anterior al nacimiento. Es decir, no de una vida anterior físicamente encarnado, sino del periodo en el que no se está encarnado. Se está en el mundo espiritual, y lo que ellos recuerdan de este periodo es que están tomando decisiones que tienen que ver con la vida actual. Por ejemplo, con quién van a encarnar, es decir, cuál es la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos. Todo eso se decidiría antes de nacer. Cuáles van a ser las pruebas de la vida, las importantes, y cuánto tiempo de vida van a vivir. Claro, desde ese punto de vista empezamos a tener información sobre el por qué una persona nace en una familia determinada, en un lugar del mundo, para vivir qué circunstancias y cuánto tiempo. Ya no sería una cuestión de buena o mala suerte, sería una cuestión de decisiones anteriores al nacimiento. Y esas decisiones están relacionadas con un plan evolutivo. O sea que no es al azar que nazcamos en la familia en la que nacemos. Eso tiene un propósito. Y las pruebas de la vida también son decididas antes de nacer. Pero como olvidamos el pasado, pues nos da la sensación de que todo eso es una cuestión del destino azaroso, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos tomado parte en esa decisión. Y sin embargo sí lo hemos hecho, aunque lo hayamos olvidado. Y por último os voy a hablar de las experiencias de personas que han contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos, fallecidos recientemente, que bien a través de sueños muy vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, en que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Parece ser que es un momento en el que tenemos suficiente conciencia como para verles, sin olvidarlo, y ellos lo aprovechan. Entonces, básicamente, este contacto está destinado a hacernos saber que ellos están vivos en el plano espiritual, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, y que lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, hasta el momento del reencuentro, que será cuando nosotros vayamos para allá. Y luego hay una serie de experiencias de contacto con seres que están ya en el otro plano, de forma más asidua, que suceden con personas que parecen tener una especial sensibilidad para ver o tener algún tipo de información sobre ese plano, ¿no? Esa capacidad podríamos llamarla mediumnidad, y a través de la mediumnidad el contacto con seres del plano espiritual es más fuerte, ¿no? Hay investigadores que han intentado estudiar la mediumnidad desde un punto de vista científico. Eso ocurrió en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. La doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz idearon un experimento para ver si es posible contacto con seres
que no están encarnados a través de mediums, ¿no? Entonces el experimento consistió en buscar a personas, estudiantes de la universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido, y se les pidió a esos estudiantes que aportaran información detallada y personal de los que habían fallecido. Y luego buscaron a una serie de mediums que ellos tenían referencias de que realmente eran personas serias, y se les pidió a ver si era posible que aportaran información de esas personas fallecidas. Es posible que los propios fallecidos contactaran y hablaran de sí mismos. Y luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Trabajaron con 4 mediums, y en el caso de 3 mediums el grado de concordancia de las informaciones estaba alrededor del 97%. Por tanto, en el caso de esos 3 mediums, ellos consideraron que realmente la única explicación que había a ese grado de concordancia es que se había producido el contacto con esas personas fallecidas. Y esto ellos lo han publicado en diferentes artículos de investigación. Ahí tenéis las referencias, y en un libro titulado Los experimentos de después de la vida, donde presentan evidencias científicas de que existe la vida después de la muerte. Es decir, todos estos testimonios están llegando siempre al mismo resultado, ¿no? Son evidencias de la continuidad de la vida después de la muerte, y en el caso de los recuerdos de vidas pasadas, de que hay vida antes del nacimiento. Y ahora viene aquí de la cuestión, lo que yo he llamado informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Voy a hacer un resumen de estas informaciones, porque claro, es muy extenso, pero por lo menos las ideas fundamentales. La primera es que todos nosotros en realidad somos seres inmortales. Claro, el cuerpo muere, pero nosotros no somos el cuerpo, somos algo más. Somos un alma, un espíritu, y las evidencias dicen que ese ser no va a morir nunca. Somos inmortales. Y que lo que ocurre es que vamos cambiando de domicilio de vez en cuando. Pasamos de vivir en el mundo material al mundo espiritual, de allí otra vez al material, y luego regreso al mundo espiritual, y de esa manera vamos aprendiendo. De manera que la muerte física simplemente es una etapa de transición hacia una existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Visto de esta manera, la muerte ya no es tan terrible. Lógicamente seguiremos echando de menos a nuestros seres queridos, pero el saber que siguen vivos y están bien, y que en algún momento nos vamos a volver a reencontrar, pues va a hacer que ese echarles de menos no sea tan doloroso. Será como cuando un familiar se va a vivir a otro país, no convive con nosotros, pero de vez en cuando vamos a hacer videoconferencias y vamos a saber un poco cómo les va, ¿no? Pues así ocurre con los hermanos que se han ido al plano espiritual. De vez en cuando nos hacen videoconferencias, sobre todo cuando estamos durmiendo, donde nosotros también podemos salir del cuerpo y verles. Por eso muchas personas tienen sueños donde han sentido que han estado con sus seres queridos. Y es que en realidad han estado con ellos. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene dudas de si el sueño es una creación de la mente o representa algo que ha ocurrido de verdad. Pues esa es una de las formas de contactar con ellos, aparte de las que ya hemos comentado. También otra cosa importante es que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad. Yo suelo decir que el aprendizaje espiritual se parece a sacarse el carnet de conducir. Primero hay una prueba teórica, tú eso ahí puedes sacar muy buena nota, pero cuando realmente vas a demostrar
que sabes conducir es cuando hagas el examen práctico, ¿no? Pues el examen práctico nuestro es venir al mundo y encarnar. El examen teórico sería cuando estamos en el mundo espiritual y estamos aprendiendo la teoría y nos estamos preparando, ¿no? Pero luego la verdad se demuestra conduciendo, ¿no? Pues espiritualmente también uno cree que tiene las cosas claras cuando está en el plano espiritual, porque allí todo parece muy fácil y muy claro, pero cuando encarnas ya no parece tan fácil y tan claro, ¿no? Entonces uno tiene que sacar todo de sí mismo para intentar superar las pruebas con éxito. Si las supera, sigue avanzando. Si no las supera, repite las pruebas en una vida posterior. Y así poco a poco nuestro amor va creciendo y nuestro egoísmo va disminuyendo. Las pruebas de la vida están relacionadas con esa necesidad de evolucionar hacia el amor y también está relacionado con lo que hemos hecho en otras vidas. En realidad nuestra vida no es una película, es un capítulo de una serie muy larga, un culebrón diría yo porque tiene muchos capítulos. Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, sin haber visto nada de la serie, pues seguramente no entenderemos el argumento de lo que está pasando, ¿no? Así pues, cuando nosotros solo vemos lo que está pasando en esta vida, tenemos dificultades en entender el porqué de las pruebas de esta vida y de lo que nos está pasando. Si recordáramos el pasado, seguramente entenderíamos que lo que está pasando ahora está encadenado con lo que pasó en las vidas anteriores. Y sería más claro para nosotros el por qué pasan las cosas. Alguien podría decir, ¿y por qué no recordamos vidas anteriores? No es que no se pueda recordar, hay gente que lo ha hecho, pero el recuerdo está limitado para la mayoría porque necesitamos experimentar el libre albedrío en su máxima expresión. Y ese olvido temporal hace que nos sintamos más libres a la hora de actuar. Porque si nosotros tuviéramos recuerdo, por ejemplo, de la vida en el plano espiritual, de que existen guías que están tutelando nuestro proceso de evolución, a lo mejor no actuaríamos con tanta libertad, ¿no? Estaríamos pensando, ¿qué es lo que van a pensar nuestros guías o qué deberíamos hacer pensando en la opinión de los guías respecto a nuestro comportamiento? Y entonces eso nos quitaría parte de nuestra libertad. Entonces ese recuerdo temporalmente se borra para que experimentemos el libre albedrío. Porque si la evolución fuera forzada, no sería evolución verdadera. Y esa es la razón por la cual no viene Dios a interferir en los problemas del mundo, porque respeta nuestro libre albedrío. No es que no le interese nuestro proceder, ¿no? Él nos ama y quiere que avancemos, pero no viene a resolver nuestros problemas porque eso sería interferir en nuestro proceso de evolución. Nos dejan experimentar hasta que nos demos cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, y que si hemos hecho las cosas mal, que las rectifiquemos nosotros mismos, que eso es lo que nos hará evolucionar. Por eso el mundo funciona de esta manera. Y ya para acabar, hablaros de cómo funciona el mundo espiritual, porque igual que existen las leyes físicas de la naturaleza, existen unas leyes espirituales. Son como las reglas del juego de la evolución espiritual. Para mí esas leyes son 4 básicamente: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Los voy a intentar resumir brevemente y así nos daremos cuenta de que realmente lo que ocurre no sucede al azar, ni estamos abandonados a nuestra suerte en el mundo. Digamos que la ley de la evolución lo que dice es que todos nosotros somos creados iguales, como un principio espiritual primario, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo, como si fuera una semilla.
Y esa semilla, para ir creciendo, necesita experimentar la vida tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Y así, a través de las experiencias acumuladas en la vida en el plano espiritual y las acumuladas en el plano físico, poco a poco el espíritu se desarrolla. De esa manera, lo que somos cada uno de nosotros será mérito nuestro. Si todos fuéramos creados perfectos, ¿qué mérito tendría en nosotros esa perfección? Dios ha sido tan generoso con nosotros que nos ha dejado a nosotros la libertad de evolucionar y el esfuerzo de hacerlo según nuestro libre albedrío. La diferencia que hay entre los seres humanos simplemente es consecuencia del tiempo de evolución. Hay unos seres más jóvenes y otros más mayores, y cómo hemos aprovechado esas vidas, ¿no? Hay espíritus que van más rápido, hay espíritus que van más lento, hay veces que el espíritu avanza rápidamente, a veces se estanca, luego vuelve a avanzar, y la suma de la edad espiritual más lo rápido que uno evoluciona es lo que hace que los espíritus tengan el nivel que tienen. La filosofía siempre ha planteado una pregunta que es: ¿el hombre es bueno o es malo? Había filósofos que decían que Rousseau, ¿no?, por ejemplo, decía que era bueno por naturaleza. Luego había otros que decían otra cosa. Yo creo que no se puede decir que el hombre sea bueno por naturaleza, ni malo por naturaleza. Yo creo que el hombre es inicialmente ignorante y a través de las pruebas de la vida va evolucionando, de manera que al principio, cuando tenga poca evolución, será egoísta, sería malo por decirlo de una manera, pero egoísta, y cuando poco a poco vaya aprendiendo lo que es el amor, se volverá más amoroso, más bueno. Todos vamos a pasar por los diferentes niveles de la evolución, y el que ha avanzado mucho ahora es porque ya se ha hecho un gran trabajo en vidas anteriores. Pero el destino de todos nosotros es el mismo, el ser cada vez más amoroso y más feliz gracias al amor que va adquiriendo, ¿no? Entonces, digamos que hay una ley, que es la ley del libre albedrío, que nos da la libertad de elegir nuestro destino. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, solo si queremos. Pero sí que es cierto que el espíritu, cuando se queda estancado, sufre y se cansa en algún momento de sufrir. Pero tiene el derecho de decidir su camino. Esa es la ley del libre albedrío. Pero hay otra ley que es la ley de la justicia espiritual, que dice que sí, eres libre para hacer lo que quieras, pero que sepas que aquello que haces te vendrá de vuelta. Es decir, dicho de otra manera, y como dijo Jesús, se cosecha lo que se siembra. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Aunque la cosecha puede tardar tiempo en llegar. Normalmente no es en la misma vida. Y esa no inmediatez de la cosecha hace que muchas personas olviden que esa ley existe. Porque sabemos que en una única vida hay personas que han hecho mucho daño y se han ido de rositas, porque han sido tan poderosas que no ha habido ningún tribunal en la tierra que les haya metido mano. Y entonces decimos que injusta es la vida con el mal que ha hecho esa persona y no ha pagado por ello. Ahí tenemos la mala siembra. Pero resulta que también tenemos el caso de personas que son buenas personas y que a veces a esas buenas personas les pasan cosas malas, que les hacen sufrir, pruebas muy grandes, pruebas muy fuertes. Y entonces decimos,
De nuevo, qué injusta es la vida, porque con lo buena persona que es, y mira cómo le está yendo la vida. Y es que a lo mejor estamos en esa vida viviendo la mala cosecha de una mala siembra anterior. ¿Y cuándo viene la mala cosecha? Cuando uno lo decide. Y cuando uno lo decide es porque ya cierto grado de avance tiene. Entonces la ley de la justicia espiritual es perfecta en el sentido de que nunca pagas de más ni de menos. Simplemente, y además la intención no es vengarse de nadie, simplemente que uno aprenda de sus propios actos, experimentando en sí mismo aquellos mismos actos que generó para los demás. Para muchas personas esto puede resultar difícil de aceptar, ¿no? Incluso lo pueden vivir como una venganza del mundo espiritual. Y sin embargo, cuando a algunas personas les preguntas, ¿y tú qué harías con Hitler? ¿No? Porque en el mundo espiritual todos tienen cabida, y hasta las personas que han hecho mucho daño a la humanidad van a tener oportunidad de rectificar. Pero cuando a alguien le dicen, ¿y qué harías con Hitler?, mucha gente no le daría ninguna oportunidad de rectificar. El mundo espiritual sí la da. Pero eso tiene que pasar por no solo que se arrepienta de lo que ha hecho, sino que repare todo el daño que ha hecho. Así funciona el mundo espiritual. Has hecho algo malo, primero lo vivirás en tus propias carnes y luego repararás el daño que le has hecho a los demás. Y no lo repararás porque te sientas obligado, sino porque necesitarás repararlo para que tu conciencia se quede tranquila. Entonces serás tú el que lo decida. Cuando tú lo decidas, entonces vendrá la reparación. Y serán las pruebas que tú decidas. O sea que nadie se ha enfrentado obligadamente a las pruebas de la vida. Es uno el que lo decide. Cuando tiene suficiente conocimiento de la realidad espiritual y de lo importante que es sentir amor para ser auténticamente feliz. Porque en realidad la ley del amor es la reina de todas las leyes. Todo el universo espiritual está armonizado por la ley del amor. Esta ley básicamente lo que dice es que los seres evolucionados que más amor tienen ayudan a los que están menos. Es una cadena de favores que va haciendo que poco a poco todos los seres se encaminen a ser cada vez más amorosos y menos egoístas. El que más tiene para dar, más responsabilidad tiene respecto a los demás. Pero no lo hace porque se sienta obligado, lo hace porque le nace espiritualmente. Y así, poco a poco, todos los espíritus se van ayudando unos a otros a evolucionar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues para todos es el mismo: aprender a amar. Cada uno con las pruebas que ha elegido. Ese es el detalle diferente entre unos y otros. Pero todos con el mismo propósito: ser cada vez más amorosos y menos egoístas. Las pruebas de la vida nos ayudan en ese camino. Aunque no nos acordemos de que las elegimos, están pensadas para ayudarnos. Por eso, cuando muchas personas me dicen, hombre, ya es que me gustaría saber a qué he venido a hacer a este mundo, ¿no? Yo digo, pues lo mismo que yo, a ser mejor persona, a ser más amoroso y menos egoísta. Hombre, ya, pero es que eso es muy genérico y a mí me gustaría saber más detalles. Los detalles irán apareciendo a medida que tú vayas andando. Preocúpate en el día a día ser mejor persona. Tu conciencia te ayudará. Y cuando hayas superado una prueba, irás viendo más claramente la siguiente. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que nuestras vidas tienen un propósito
que es el de intentar ser cada vez mejores personas, más amorosos y menos egoístas, porque todo eso tendrá una gran recompensa, que es que cada vez iremos siendo más felices. La verdad es que en este mundo es muy difícil ser completamente feliz. ¿Por qué? Porque el egoísmo de la humanidad lo impregna todo. Y aunque seas buena persona, es muy difícil pasar por el mundo sin que el egoísmo te salpique. Es muy difícil. Pero la felicidad que aquí todavía no hemos alcanzado, porque todavía estamos en un proceso de evolución, estamos, digamos, en primaria, cuando lleguemos al plano espiritual habrá una gran recompensa de todo ese esfuerzo. Y luego, para las siguientes vidas, también habrá una gran recompensa. Pero todo tiene que ir poco a poco, según los méritos que vayamos acumulando. Por tanto, la palabra evolucionar, que tanto se utiliza, hoy en día para mí significa aprender a amar. Eso es lo más importante. En el proceso de desarrollo de la capacidad de amar hay diferentes etapas. Podríamos decir que una muy importante es amarse a uno mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente puede amar a los demás. Hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer una persona sin ganas de vivir por los demás? No puede hacer nada. Pero tenemos que saber qué significa amarse a uno mismo, porque a veces lo confundimos con satisfacer nuestro propio egoísmo. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Para que nuestra vida sea un reflejo de lo que sentimos. Y luego, pues, en el amor a los demás, pues hay diferentes relaciones que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, la relación de pareja es muy importante, las relaciones familiares, con la gente que tienes más cerca, con las amistades, y luego el amor al prójimo, que sería el amor a personas que no tienen un vínculo directo contigo. Y en ese proceso, en todas esas relaciones, nosotros vamos a tener que intentar que el amor vaya más y el egoísmo vaya menos. Algunas pequeñas cosas respecto al amor a uno mismo. Para mí, amarse a uno mismo tiene que ver con reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Para que nuestra vida sea un reflejo de lo que sentimos. Y para eso es necesario conocernos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido, que puede ser contraria a nuestros sentimientos. También está la influencia de nuestro propio egoísmo. Entonces, tenemos que separar lo que viene de nuestro pensamiento y lo que viene de nuestro sentimiento, de nuestro espíritu. E intentar empezar a actuar desde el sentimiento. Y en el tema del amor a los demás también es importante que sepamos distinguir lo que es el amor egoísta del amor verdadero. Mal llamado amor egoísta, porque si es amor no sería egoísta. Pero en el libro de las leyes espirituales nosotros a esa forma de amar egoísta le llamamos apego. Para mí el amor verdadero tiene que cumplir dos requisitos, que sea libre y que sea incondicional. Es decir, no debemos hacer las cosas esperando algo a cambio de lo que hacemos. Y no podemos forzar los sentimientos, ni los nuestros ni los de los demás. Esto tiene que nacer espontáneamente y más en una relación de pareja. Porque hay una gran tendencia a creer que la persona que amamos es de nuestra propiedad y eso nos da derecho a decidir por ellas. Eso pasa con la pareja, sobre todo si hay algún vínculo de matrimonio o con los hijos
o de padres a hijos o de hijos a padres. Yo antes pensaba que era de padres a hijos, pero hoy en día me doy cuenta que también es de hijos a padres. Hay muchos hijos que quieren dominar a sus padres. Y en el amor no entra la dominación. Entonces, tenemos que intentar respetar la voluntad de la persona amada, que le podemos dar buenos consejos, pero no les podemos exigir que los cumplan. Eso ya va en el libre albedrío de cada uno. Bueno, y algunos pequeños consejos ya para acabar sobre el amor al prójimo. Respeta la libertad de sentimiento, respeta la libertad de creencia e ideas y la dignidad de cada ser. Intentemos resolver los conflictos de forma pacífica, sin utilizar la violencia ni física ni psicológica. Todo lo contrario de lo que hacen los poderosos del mundo, ¿no? Primero un bombazo y luego ya, si quieres, hablamos. Después de haber matado a miles de personas, ¿no? Qué triste. Todo eso tendrá una consecuencia en el plano espiritual. Intentemos defender nuestros derechos sin invadir los de los demás. Intentemos ser empáticos y respetuosos. Está muy bien defender nuestras ideas y convicciones, pero intentemos no hacerlo hiriendo ni ofendiendo a los demás. A veces el problema no está en que lo que creemos esté mal, es la manera en la que nos comportamos. Intentemos no humillar nunca, ni calumniar, ni difamar a los que no vean la vida como nosotros la vemos o tienen opiniones diferentes a las nuestras. Porque si somos ofensivos o hirientes, aunque nuestra causa creamos que sea justa, nuestro comportamiento será injusto. Como los que luchan por la paz a bombazos. ¿No? No, es que queremos la paz. Pues no hagas la guerra, que es lo contrario. Intentemos no actuar movidos por el egoísmo para perjudicar a los demás. El odio, la intolerancia, la calumnia, la envidia, la hipocresía nunca están justificados. En cualquier ámbito de la vida, sea en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, no veamos a los demás como a rivales o competidores, sino como a hermanos, que en realidad es lo que son. Todos somos hermanos. Esa es otra enseñanza que han tenido las personas que han tenido las ECMs, ese sentimiento de que todos somos hermanos. Hay unos consejos muy sencillos que si nos los aplicamos nos ayudará mucho a decidir, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, pero es que claro, hay tantas situaciones donde tenemos que plantearnos cuál es la decisión correcta y amorosa y cuál es la equivocada. ¿Cómo saber cuál es la buena? Pues hay una cosa que es muy sencilla para saber elegir, es ponerse en el lugar del otro, ¿no? La empatía, ¿correcto? Y hay dos cosas muy sencillas para hacer. No hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Y tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Tan sencillo como eso. Solo cuando dejemos de actuar con interés, sin pedir algo a cambio por lo que hacemos, estaremos más cerca de vivir con amor incondicional. Al final, es muy sencillo. La evolución espiritual gira en torno al desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. Si al final de la vida hemos conseguido ser un poco mejor personas, más amorosas y ser un poco menos egoístas, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Porque no es fácil. Pero tiene su recompensa. Como digo, cuanto más amoroso eres y menos egoísta, más feliz eres. Entonces, hasta en eso se demuestra que vale la pena seguir ese camino.
En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen. La ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Es que en esa época todavía no estaba Trump. Entonces puse esta. Tiene un parecido, ¿no? Falta pelo ahí. Y... Bueno, Trump, quien dice Trump, hay muchos más, ¿eh? Pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona el mundo. Lamentablemente el mundo, de momento, los que lo dominan materialmente, viven de acuerdo con el egoísmo. Y el amor no está en su agenda. Con el tiempo esperemos que las cosas vayan a la inversa. Porque, igual que la suma del egoísmo de cada persona puede convertir el mundo en un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, que estamos ahí siempre al borde de la destrucción. A mí me resulta curioso, ¿no?, que cuando hablan de lo que cuesta los misiles, ¿no?, y las bombas que se tiran, otro día escuché que algunos misiles valían millones de euros, ¿no? Claro, eso en un segundo te has fundido millones de euros. Y que cada día se fundían miles de millones. Como si nada. Y sin embargo, los que dominan el mundo, a nadie le duele eso. Y sin embargo, cuando hay que gastar un euro en ayudar a la gente, en sanidad, en educación, eso les duele, vamos, como si se lo robaran de su bolsillo, ¿no? Y entonces piensas, qué mal está todavía la humanidad, ¿no? Que despilfarra millones destruyendo, y cada euro que se gasta en algo bueno duele como si le arrancaran un riñón. Entonces, todo esto tiene que cambiar, ¿no? Esperemos que no lleguemos a cargarnos el planeta antes. Bueno, la cuestión es que si el egoísmo del ser humano puede llevar a la humanidad a la autodestrucción y vivir pues una vida de mucho sufrimiento, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor. Porque con el cambio del interior, el mundo entero cambiará. En realidad nosotros solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y esperar que los demás, si quieren, lo cojan de ejemplo. Y si no, no pasa nada. Pero imaginad si hubiera muchas personas que al mismo tiempo hicieran ese cambio. Pues entonces, ¿cuándo vendría el cambio colectivo de la humanidad? En eso estamos. Pero va lento. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que estamos yendo hacia atrás. Pero no estamos yendo hacia atrás. Nos podemos estancar, podemos ir lentos, pero no podemos ir hacia atrás. Si en la Edad Media no tiraron la bomba atómica, no es porque no quisieran, es porque no sabían hacerla todavía. Si la hubieran tenido en esa época, seguramente la habían tirado. Entonces, muchas veces, no es que las cosas hayan empeorado, sino que antes tampoco, igual que no se podía hacer mucho bien, tampoco se podía hacer todo el mal que los malos querían, ¿no? Pero mira, a pedrazos se mataba a la gente. Bueno, ya para acabar, simplemente hacerlo hablando de dos películas. El profeta del desierto y El profeta del desierto 2, María de Magdala. Estas películas tienen la intención de transmitir el mismo mensaje del que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cuál es la realidad del mundo espiritual? Pero hablando de la vida de la época de Jesús de Nazaret. Las películas no se centran en la figura de Jesús, pero sí que hablan de Juan el Bautista y de María Magdalena, porque ya en aquella época Jesús habló de la reencarnación. Y sin embargo ese mensaje desapareció con el tiempo del mensaje del cristianismo.
de la religión cristiana, ¿no? Si uno indaga, puede encontrar cómo sucedió eso. Primero, vestigios de que el cristianismo inicialmente estaba la idea de la creencia en la reencarnación, de que Jesús habló de ello, y cómo poco a poco esa idea fue exterminada. ¿Por qué fue exterminada? Por el egoísmo del ser humano. Bueno, pues aquí vais a ver dos películas donde está plasmado lo que nosotros pensamos que fue el mensaje real. Esta primera, El profeta del desierto, se estrenó en 2018. Más o menos esas son las visualizaciones que tienen ahora. La podéis encontrar en castellano y doblada a portugués. Están en YouTube gratis para poder verlas en nuestro canal. Esta es la 1. El profeta del desierto es la 1. Hemos alcanzado alrededor de 4 millones y pico entre las dos versiones. Y luego, esta es del 2018, esta es la más reciente, El profeta del desierto 2, María de Magdala. Ahora la estrenamos el 24 de diciembre de 2023. Ahora está por 600.000 visualizaciones. Y aquí, digamos que la historia cuenta a partir de que Juan el Bautista conoce a María Magdalena, o al revés, porque antes de conocer a Jesús, María Magdalena conoció a Juan el Bautista. Juan el Bautista, se sabe, y eso ha quedado constancia en los escritos, que fue el precursor de Jesús, es el que le abrió el camino. Cuando Jesús empieza su predicación, Juan el Bautista ya había empezado. Lo que no sabe la gente es que Juan el Bautista se tiró muchos años predicando, yendo aldea a aldea, pueblo a pueblo, contando el mismo mensaje de Jesús. Por eso cuando Jesús empieza su predicación, ya tiene un público. Y ese público es la gente que seguía a Juan el Bautista. Entonces, para que veáis un poquito nuestra versión, no pretendemos que os la creáis, para nosotros es la verdadera. Los guiones de las películas se han hecho con ayuda del mundo espiritual y pues ahí las tenéis para verlas, os las recomendamos. Se han hecho con mucha ayuda altruista de mucha gente, son de bajo presupuesto, pero con mucho entusiasmo y mucha entrega. Aquí tenemos una foto de un día de rodaje. Entonces quiero aprovechar desde aquí para agradecerle a todas las personas que han participado en las dos películas, pues todo el trabajo que han hecho, porque se ha hecho, como digo, altruistamente, y las películas se distribuyen también de esa manera. Y por eso están abiertas para que la gente lo vea en internet. Ya os aviso que no son películas hollywoodienses, son más humildes, más sencillas, pero llegan al corazón. Está mal que yo lo diga, pero ahí las podéis ver, no hace falta que os creáis lo que yo os digo, simplemente os recomiendo que las veáis. La primera dura 1 hora 5 minutos, la segunda 2 horas y 20 minutos. La segunda es largometraje ya, aunque se pasa muy rápida, ¿eh? Y ya simplemente ya recordaros también nuestros 2 libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Los libros los podéis descargar gratis en internet y los tenemos en papel también, si los queréis, a 2 euros el ejemplar, y con eso conseguimos pagar los gastos de la imprenta y hacer más. Entonces, si no los tenéis y queréis tenerlos en papel, los hemos traído. Ahí fuera los tenéis a vuestra disposición. Ya simplemente daros las gracias por vuestra atención y no sé si ahora se pueden hacer preguntas. No los voy a Benjamín luego. Gracias.